¿Alguien más se quiere mover para acá? Yo me voy a mover para acá. Pues dijeron que el hermano Álvarez no comenta, solo que... ¿Ya ve lo que hizo, hermano? Aquí miren lo que allá, si no saben venir todos para acá. ¿El pizarrón o yo o qué? El pizarrón. Ah, el pizarrón. Ay. Eso, hermano Antonio. ¿Ya ves, hermano Antonio? Eso, bro. ¿Qué tal, hermano? No saben nada. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente reunirnos y estudiar una porción más de la palabra de Dios. Para todos ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook, bienvenidos. Gracias porque nos están sintonizando en esta ocasión. Esperamos que le puedan también sacar provecho a nuestro estudio que vamos a tener hoy en esta ocasión. Estamos estudiando el libro de Hebreos, ya estamos en el último capítulo. Dios mediante, la próxima semana estaremos entrando en el estudio del libro de Santiago. Pero mientras vamos a terminar con el libro de Hebreos, último capítulo. Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, del 1 hasta el 25, hasta el 25. Y es un capítulo que habla sobre la demostración demostración del amor. Claro, ¿verdad? El amor ahí lo va a definir. Pero antes de entrar a nuestro estudio en esta tarde, ¿tiene alguien un versículo de memoria que le quiera dar? Así ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15.
en dejar la enseñanza cristiana únicamente y combinar, mezclar la enseñanza judaizante, la enseñanza mosaica con la enseñanza cristiana. Y el apóstol Pablo escribe este libro para tratar de convencer a estas personas de que no es necesario continuar obedeciendo la ley judaica, la ley de Moisés, la ley mosaica, porque ya esa ley ya ha sido quitada. Y nosotros tenemos varios versículos en el Nuevo Testamento donde nos habla de eso. Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, nos habla de eso. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, nos habla de eso. Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él ha venido para quitar la ley de encima y para establecer la suya propia. Solo que todos estos versículos enseñan que la ley del Antiguo Testamento sí es inspirada por Dios, pero no es para el cristiano. El cristiano tiene una diferente ley, está bajo un mejor pacto con mejores promesas. Y esto es lo que el libro de Hebreos nos está enseñando. Ya en el capítulo 13 miramos nosotros que el autor nos está demostrando, nos está enseñando en cómo usted y yo como cristianos debemos de demostrar nuestro amor. Y primeramente, ¿verdad? Miramos nosotros que nos enseña que nuestro amor se debe de demostrar de diferentes maneras. Primeramente, se debe de demostrar a toda persona. Y esto es Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 6, ¿ok? Primeramente se debe demostrar a la hermandad. La hermandad. El amor fraternal es un amor entre hermanos. Y claro, ¿verdad? Que está hablando sobre hermanos en Cristo Jesús. Miramos nosotros que en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 17, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Amar a los hermanos. El amor que nosotros debemos de demostrar a los hermanos es un amor semejante al cual Cristo Jesús nos ha demostrado, el cual Dios nos ha demostrado. Es un amor benevolente, un amor que se demuestra no tanto por la necesidad que existe en nosotros o por el deseo de querer tener algo, sino que un amor que se demuestra para demostrar las riquezas, la naturaleza de Dios hacia nuestros hermanos. No importa la situación por la cual esté pasando la persona, debemos nosotros de demostrar ese amor a nuestros hermanos. Y el amor se demuestra de diferentes maneras. Nosotros pensamos que el amor es simplemente dándole lo que la persona quiere, pero el amor es concerniente a la necesidad que la persona debe o tiene en su propia vida. Por ejemplo, a un hermano que está en pecado, ¿qué tipo de amor se necesita que demostrar? La Biblia dice, ¿verdad?, que el que Dios ama, ¿qué? Castiga. Solo que entonces el amor que se debe demostrar en ese momento, ¿verdad?, que el hermano o hermana están obrando equivocadamente, es un tipo de disciplina. Es un tipo de disciplina. Y la disciplina, según Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que al principio no parece que es algo de gozo, pero al fin viene a resultar en algo de gozo, ¿verdad? Solo que el amor se demuestra de esa manera. Pero también miramos nosotros que el amor se puede demostrar, por ejemplo, cuando un hermano o hermana está en necesidad, se demuestra el amor. Ahí está otro tipo o otra manifestación de amor mío hacia mi hermano. Jesucristo dice, ¿verdad? Tuve necesidad y me ayudaste. ¿Recuerdan el texto, Mateo capítulo 25? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste algo de beber. Estuve en la cárcel,
me fuiste a visitar. Fui un forastero, me ayudaste. Solo que todo esto miramos nosotros que es una manifestación del amor. Solo que no pensemos que simplemente el amor quiere decir, ¿verdad? Demostrarle a la persona lo que él o ella necesita, sino que miramos nosotros es un amor benevolente, o más bien lo que ellos desean, sino que un amor que se demuestra con la necesidad que ellos tienen en su propia vida. Y eso es lo que habla el versículo 1. El versículo 2, note lo que dice el versículo 2, Hebreos capítulo 13 y versículo 2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Aquí es ayudar que al forastero, al extranjero, a la persona que no conocemos, personas que se encuentran en necesidad. Eso es un tipo de amor. Y claro que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la limitación o alcance nuestra es solamente con lo que nosotros tenemos. No podemos comprometernos ni prometer mucho más de lo que yo puedo dar a tal persona en ese momento. Solo que entonces es al extranjero, al forastero. Ese es versículo 2, ese amor. Ok, forastero. Y claro que aquí habla de ejemplo, ¿verdad? Que uno nunca sabe cuándo va a darle hospedaje a quién. A los ángeles. ¿Recuerdan ustedes ejemplos de personas que hospedaron a ángeles? Abraham fue uno de ellos, ¿recuerdan? Y cuando usted lee Génesis capítulo 18, se dará cuenta que una de las personas que Abraham viene a darle hospedaje es Jesucristo. En ese tiempo no se usaba el nombre Jesucristo, pero sabemos que tiene una naturaleza divina de Dios. Por el sacrificio o por la comida que se le hace a esa persona en ese momento. Era una comida, un holocausto, un servicio que solamente se le daba a Dios. Y esto lo puede comparar con Levítico capítulo 1, del 1 al 7. Pero miramos nosotros que Abraham fue uno de ellos. Lot fue otra persona que vino a hospedar ángeles, ¿recuerdan? Los ángeles en Génesis capítulo 19. Lot hospedó ángeles. Solo que da ejemplos de que nunca sabemos nosotros cuándo le vamos a dar hospedaje a un ángel de Dios. Pero esto fue en aquel entonces. Ahora, vuelvo a repetir, uno tiene que tener cuidado con todo esto. Y luego el versículo 3, ¿verdad? Dice, acordados de los presos, los que están en la cárcel, hermanos. ¿Quién de ustedes, quienes están aquí, ha estado en el ministerio de prisión? Es algo diferente. Yo personalmente lo hice por un año. Venía a las prisiones que están aquí alrededor del valle a predicar y a enseñar, las prisiones que están por allá, por Bivio, de todos sus lugares. Los hermanos encargados de todo esto, ¿verdad? Me invitaron simplemente para entrar y para predicar campañas dentro de las prisiones. Esto es lo que hacía. Pero cuando entras, ¿verdad? Te quitan todo y cierran las puertas detrás de ti y ya ahí te van acompañando 2 personas, ¿verdad?, que trabajan ahí. Y entras ahí a una audiencia ya que está ahí lista para que le prediques el evangelio. Pero digo esto para que ustedes entiendan de que existe necesidad. Los hermanos que se encargan de esto ahí en Corpus Christi, le llaman el Jail Ministry, ellos siempre andan buscando a personas que ayuden en esta área, que puedan entrar a las mujeres para que entren a predicarles y a enseñarles a mujeres que están encarceladas, a los hombres, a hombres que están encarcelados. Solo que hay necesidad para que se le predique, para que se le enseñe a personas que están en prisiones, personas que están encarceladas. Y de esa manera uno le demuestra el amor a tales personas.
Bueno, es lo que dice el versículo 3. Y luego dice el versículo 4, ¿verdad? Honroso sea todo el matrimonio. No solamente a los que están en la cárcel, sino también se le debe demostrar a nuestro cónyuge, ¿verdad? A nuestra esposa o esposo, esposa, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Que no estamos hablando de un amor, porque la Biblia habla de diferentes amores. Está el amor fileo, está el amor, de matrimonio, Eros. Está el amor Eros, no quería decir yo, pero tú le dijiste, bueno, qué bueno, gracias. Pero está el amor, hay diferentes amores, ¿verdad? Y el amor que debemos demostrar unos a los otros es el amor, el agape, que debemos de preocuparnos uno por los otros. Solo que ahí en estos 4 versículos miramos nosotros que se debe demostrar a toda persona, aquellos quienes son nuestros hermanos, al forastero, al que está encarcelado, y a nuestro esposo o esposa debemos demostrarle el amor. Y claro, cuando demostramos el amor agape a estas personas, siempre le damos lo mejor, lo primero a tales personas. Y esto es lo que los versículos del 1 al 4 nos enseña. Pero luego se viene a cambiar de un sentido positivo a un sentido negativo. Y el sentido negativo, ¿verdad?, es de que no debemos de amar el dinero. El dinero no se debe de amar. ¿Cómo empiezan los problemas en nuestra vida? No, se les olvidó el texto. Primera Timoteo nos enseña lo siguiente, hermanos. La raíz de todo mal es ¿qué? El amor al dinero. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Y miramos nosotros entonces de que no debemos de amar al dinero. ¿Por qué? Porque cuando amamos nosotros al dinero, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos demostrando? Estamos demostrando que no le tenemos confianza a Dios. Estamos demostrando que Dios no tiene el poder para cuidarnos a nosotros. Y esto es lo que los textos siguientes nos habla concerniente a esto, porque nota lo que dice el versículo 5. Sea vuestra costumbre sin avaricia. Ahí es donde miramos nosotros el dinero. Sea nuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es un texto del libro de Josué. Y el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. En otras palabras, confiamos de que Dios nos va a sustentar. Dios va a proveer para nosotros nuestras necesidades. Tenemos que tener fe en Dios, que así lo va a hacer. Necesitamos que tener confianza en Dios, que Dios nos va a dar la salud necesaria para que yo pueda salir a trabajar y para que yo pueda honrar lo que necesito para sostener, para el mantenimiento de nuestra familia. Tenemos esa confianza. O sea que no pongamos la confianza en el dinero, sino que depender en Dios. Y claro que también habla de la idea de estar contentos con lo que Dios nos da. No salirnos de esos límites, sino que estar contentos. Y es lo que el texto dice de 1 Timoteo también, que debemos nosotros ser contentos con lo que Dios nos da a nosotros, hermanos. Porque cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, ¿qué viene a suceder en nuestra vida? Venimos a querer hacer más de lo que Dios nos da y ahí es donde vienen los problemas. Porque otra vez vuelvo a repetir,
los problemas vienen a consecuencia del amor que usted y yo tenemos al dinero. Pero si dependemos en Dios, Dios se va a preocupar por nosotros. Él nos va a dar lo que usted y yo necesitamos. Vuelvo a repetir el texto de Salmos 37, versículo 25. Fui joven y ahora soy una persona con edad, dice David, y jamás he visto en mi vida a un hijo de Dios en necesidad, porque Dios siempre proveyó para sus hijos. Y lo que estamos leyendo aquí es una promesa que Jehová Dios le da a Josué, que le dice a Josué, yo no te voy a desamparar. Así como estuve con Moisés, yo siempre voy a estar contigo. A Moisés nunca le faltó nada. Cuando el pueblo se quejaba y que Moisés oraba al Señor, el Señor le daba lo que necesitaba para satisfacer esa necesidad en ese momento. El pueblo nunca tuvo necesidad de nada, sino que ellos querían más. Y ahí es donde viene el problema. Lo que miramos nosotros entonces, que primeramente el autor está demostrando el amor, está demostrando a los recipientes de esta carta que el amor de ellos se debe demostrar a la hermandad, al forastero, al que está en la cárcel, al cónyuge, y no se debe de demostrar al dinero. Ahora me pongo yo a pensar, ¿por qué es de que este autor les escribe a estas personas esto? Ellos tenían la perspectiva equivocada concerniente a las cosas de Dios. ¿De dónde vino esta perspectiva equivocada? De la enseñanza de los judaizantes. Los judaizantes tenían una perspectiva equivocada de Dios. Y por lo tanto esa perspectiva se les enseñó a los cristianos. Y ellos entonces estaban entrando en una situación en su vida que estaba totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y otra cosa también que miramos nosotros concerniente a todo esto, ¿verdad? Es en relación al liderazgo. Liderazgo, ¿ok? Y esto es en Hebreos, capítulo 13, del 7 al 19. Al liderazgo. Noten que esta gente que estaba promulgando, enseñando la ley de Moisés, estaba enseñando todo equivocadamente. Todo contrario a como Dios quería que se estableciese la enseñanza, no solamente del amor, sino que la enseñanza del liderazgo. Primeramente les habla concerniente a sus líderes que ya habían pasado, que ya habían muerto. Versículo 7 dice de la siguiente manera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora estos pastores, dirigentes de la iglesia de aquel entonces, seguramente que ya habían muerto por, como dice la palabra de Dios, acordados de vuestros pastores. Cuando uno se viene a recordar de sus pastores, quiere decir que ya no existen, sino que traigan a su memoria de aquella gente que dedicó su vida, aquella gente que dio su vida por las cosas de Dios. Pero note lo que dice. Dice que ellos deben de imitar la conducta de ellos. Y luego, en el versículo 17, todavía continúa este pensamiento y ahorita regresamos al versículo 8 en adelante. En 17 continúa este pensamiento, dice obedecer, no solamente imitar a sus dirigentes, al liderazgo de la congregación, sino que obedecer a vuestros pastores. Y ahora está hablando de una forma presente de los pastores que están vivos, de los ancianos de la iglesia,
Y segundo, dice, deben de sujetarse a su autoridad. Tercero, dice que no deben de quejarse en contra de ellos en lo que hacen, siempre y cuando está de acuerdo a la palabra de Dios, porque dicen que esto no es provechoso. Hay que recordar que los dirigentes de la iglesia son humanos y vamos a pasar por tiempos en que en ocasiones no meditamos bien sobre las situaciones que están delante de la congregación. Y va a haber equivocación. Va a haber decisiones que no sean las más apropiadas para lo que se está llevando a cabo en ese momento. Y va a resultar en un fracaso. Lo bueno es que los pastores, los ancianos reconozcan esto, pero que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús no nos vengamos a quejar, porque ellos también son personas que también están haciendo todo lo posible para hacer lo mejor para la congregación. Como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, a mis dirigentes yo me tengo que sujetar a ellos. Tengo que seguir lo que se establece de parte de ellos, pero siempre que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Solo que esto es lo que habla concerniente al liderazgo. Los muertos, los que ya han pasado, los que ya han enseñado todo esto, y también a los presentes que están entre nosotros, que nos están dirigiendo. No hay que quejarnos, no hay que murmurar, no hay que hablar mal de ellos, sino que comprenderlos por el trabajo que hacen y tratar de someterse, haciendo todo lo posible para que todo salga bien conforme a la voluntad de Dios. Y luego miramos nosotros que el autor pone a Jesucristo como nuestro ejemplo. Esto empieza en el versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, que Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo y por lo tanto Él es el pastor de los pastores. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el cual nosotros debemos de constantemente seguir conforme a sus mandamientos que Él establece. Y otra vez, la razón en por qué dice esto, porque el contraste del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién era? Era Moisés. En el Nuevo Testamento es Jesucristo. Pero recuerden cuando leímos el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, que dicen que Moisés no podía ser superior a Jesucristo porque Moisés era un hombre y Jesucristo es Dios. Y esto lo repite la Biblia donde dice que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Solo que es el contraste que está poniendo. Y el contraste que está poniendo es de que Moisés tenía que sacrificar animales. Y la porción de texto que leemos aquí nos lleva al libro de Levítico, capítulo 16, donde se habla del día de expiación, en donde tenían que sacrificar animales, usaban la sangre para la santificación, para purificar todas las cosas, no solamente afuera del tabernáculo, adentro del tabernáculo, y aún los mismos sacerdotes tenían que santificar, y aún el sumo sacerdote tenía que santificarse antes de entrar al lugar santísimo. Solo que todo esto es lo que está hablando el autor, para que miremos nosotros que la gente que estaba fuera del tabernáculo, ellos no tenían nada que ver con todo lo que se estaba llevando a cabo. Era solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero ahora dice que Jesucristo es el que ahora Él ha llevado el pecado en su carne y ha sido sacrificado fuera del campamento para que así el pecado ya sea puesto a muerte. Y esto es lo que Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos habla. Jesucristo ha sido triunfante sobre el pecado.
Y la sangre de Cristo Jesús, que es sangre inocente, esa sangre es la cual nos viene ahora a santificar. Y nos da a nosotros el privilegio de poder acercarnos al altar para que podamos ofrecer sacrificios y estos sacrificios que se puedan ser aceptados por Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los únicos que ofrecían los sacrificios a Dios? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Y el único que entraba al lugar santísimo para rociar la sangre allí en el arca y para que él pudiera tener una conversación con Dios, era el sumo sacerdote. Pero ahora, usted y yo tenemos ese privilegio. No somos sumos sacerdotes, pero gracias a Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y de mañana en el futuro, ¿verdad? Gracias a Él, que lo ha hecho posible que nosotros lleguemos a este punto. Ya no se necesita un altar. Ya no necesito que yo ir al templo y entregarle mi sacrificio al sacerdote para que ellos respondan por mí a Dios. Ya no necesito eso. El sacerdocio católico es lo que enseña, ¿verdad? Que ellos son los mediadores entre Dios y nosotros, o el pueblo católico, ¿verdad? Que tienen que ir por medio de ellos. No se necesita eso ya. Jesucristo ya hizo todo lo posible para poder establecer un camino directo. Hebreos capítulo 10, versículo 22, un camino directo hacia Dios. Ya no necesitamos a un sacerdote para que ore por nosotros. Si usted ve la doctrina y ve los ritos que se llevan a cabo, un sacerdote tiene que hacer todo porque ellos son los mediadores entre el pueblo y Dios. Bueno, Cristo vino a quitar todo eso del medio. Ahora es individual. Individual. Nosotros ahora como cristianos, note lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De acuerdo a este texto, ahora yo tengo el privilegio de poder orar a Dios directamente. No necesito que nadie más ore por mí. Yo no necesito que ninguna persona venga a orar por mí para que pueda recibir yo lo que le estoy pidiendo a Dios. Claro, déjeme establecer lo siguiente, que cuando usted y yo pecamos ante Dios, dice que debemos de orar uno por los otros. Y ahí es en donde la persona, ¿verdad?, quien viene a orar por nosotros, nos está ayudando para que así podamos corregir la situación delante de Dios. Eso la Biblia lo enseña. Pero eso no quita el privilegio mío de que yo tengo un privilegio directamente hacia Dios. En el momento que yo vengo a pecar, ese privilegio se viene a cortar en mi vida. ¿Entendamos eso? Juan capítulo 9, versículo 30 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 9 y versículo 30 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 9 y versículo, creo que es el 30, dice el 30, Juan 9, 30. Respondió el hombre y les dijo, puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no escucha la oración de los pecadores. Es en donde necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Si la persona se encuentra en necesidad, en pecado, queremos que alguien ore por nosotros para que así podamos salir de esa situación en la cual encontramos. Porque en ese momento
Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, note lo que sucede. En ese momento de pecado, en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, entonces, ¿a quién llamas para que venga ore por ti? Es al justo. Por eso Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Solo que entendamos esos versículos. ¿Ok? Tengo el privilegio de poder ir al trono de Dios en mi oración, pero cuando hay pecado, ese privilegio ya no existe. Otro versículo que quiero leer concerniente a esto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. No de lo que dice lo último, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que este texto está diciendo es, en inglés, get along with your wife. Porque si no, la oración no se va a oír. Pero tenemos el privilegio de la oración, lo cual nos lleva al texto de memoria, ¿verdad? El texto de memoria dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué confiesan el nombre de Dios? Bueno, la oración confiesa el nombre de Dios. El predicar confiesa el nombre de Dios. El cantar confiesa el nombre de Dios. Estos son frutos de labios. Y la mayor parte de nuestra adoración hacia Dios son los frutos de labios. Usted y yo tenemos ese privilegio de acercarnos al altar de Dios y demostrar estos frutos de labio. Cuando usted da su comentario, cuando usted habla de la palabra del Señor, esos son frutos de labios. Cuando usted canta, nos cantamos unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 19. Cantaos los unos a los otros. Nos estamos cantando uno al otro. Esos son frutos de labios uno al otro. Nos estamos amonestando. Cuando se está predicando, esos son frutos de labios. Que estamos predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. No somos nosotros, sino que es la palabra de Dios, que entra hasta lo más profundo y viene a producir frutos en nuestro ser, ya sea positivos o negativos. Cuando digo negativos, en el rey Agripa, cuando Pablo le predicó, el rey Agripa respondió, por poco me persuades en ser cristiano. Hechos capítulo 26, versículo 28. Eso fue un punto negativo. El rey Agripa entendió completamente lo que Pablo le estaba predicando. Pero no hizo lo que tuvo que hacer, sino que rehusó. Cuando el apóstol Pablo le predica a aquel grupo allá en Atenas, en Hechos capítulo 17, los últimos versículos de este capítulo, dice que algunos se burlaron y dijeron, ahí te oiremos de esto en otra ocasión. Eso es algo negativo. Respondieron negativamente. Solo que la palabra del Señor viene a inyectarse en nuestra mente, pero lo que resulta puede ser positivo, puede ser negativo. En el eunuco, cuando se le predicó, Felipe le predicó el Evangelio, el eunuco comprendió inmediatamente y dijo, he aquí agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Eso fue positivamente. La palabra del Señor resultó positivamente.
Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que estos son frutos de labios que la palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer. Solo que todos los versículos del 7 al 19 es lo que nos está hablando. Un amor, una demostración de amor primeramente a nuestros líderes que nos enseñaron, pero que ya han muerto, y que debemos de imitar su fe, su manera de ser hacia nosotros. Segundo, que usted y yo debemos de sujetarnos a nuestros líderes presentes. Debemos de sujetarnos a su autoridad, porque esta autoridad que ellos demuestran es una autoridad que ha sido dada por Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que fueron establecidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha establecido el liderazgo. Sí, nosotros hemos votado, nosotros los hemos constituido, pero fue el Espíritu Santo que aprobó todo esto. Y dice que nosotros debemos de escucharles, que no debemos de quejarnos con lo que ellos imponen sobre nosotros, porque es la palabra de Dios. Ellos son los que ven por nuestras almas. Es un trabajo tremendo, hermanos. Como usted bien sabe que un padre, una madre, el trabajo de un padre y una madre es un trabajo tremendo. Aquí nosotros tenemos maestras. El trabajo suyo es un trabajo tremendo. Usted tiene muchas criaturas en su clase. La responsabilidad suya es de mirar por el bienestar de ellos, por la educación que ellos reciben. Y estoy seguro que no le van a enseñar cosas que son contrario, ¿verdad?, a su conciencia, contrario a la vida que ellos deben de vivir, sino que va a ser una enseñanza que les va a ayudar en su propia vida. Así también nuestros dirigentes espirituales. Ellos nos enseñan cosas del Señor, cosas de la Biblia, para que usted y yo podamos vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, son humanos, se van a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero hay un proceso, ¿verdad?, en cómo tratar con esa equivocación. Hay un proceso. Y ese proceso bíblico lo tenemos que seguir. Ya hemos hablado bastante concerniente a ese proceso bíblico. Solo que esto es lo que la segunda porción nos habla del libro de Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 19. Ya los versículos del 20 al 25 son las últimas palabras del autor. Y aquí hay varios versículos en por qué yo defiendo, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo es el que escribe esta carta. Porque note lo que dice el versículo 23. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viene pronto iré a verlos. Timoteo era el hijo amado del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 nos habla de eso. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Mi hijo amado. Era un hijo del apóstol Pablo, un hijo espiritual. Y siempre anduvo con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo entonces dice que él irá pronto. Fue encarcelado, pues según este versículo dice, ¿verdad?, que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Cuándo sería esto? ¿Sería el primer encarcelamiento? Yo no creo que fue el primer encarcelamiento, porque el primero fue en Roma. El apóstol Pablo estuvo ahí solos por 2 años en la cárcel ahí en Roma. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31 nos habla de eso. Solo que tuvo que hacer el segundo, cuando el apóstol Pablo regresa de España y nuevamente llega a Roma, lo vuelven a encarcelar. El apóstol Pablo ahí ya está listo en su segundo encarcelamiento, ya está listo para morir. Y es cuando escribe la segunda carta de Timoteo. Y en la segunda carta de Timoteo dice versículos 7 y 8 del capítulo 4. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla,
He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando como una persona que va a ser sacrificada, que ya va a morir. Y claro que le está escribiendo a Timoteo. ¿Estaría Timoteo con él en ese instante ahí en la cárcel? Bueno, Hebreos capítulo 13 dice que Timoteo fue puesto en libertad y que él iba a ir pronto a ellos, solo que lo esperen. Y luego dice, saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Y claro, ¿verdad? Que aquí está hablando que estaba en Roma. Pero muchos, vuelvo a repetir, muchos lo ponen que el primer encarcelamiento es el segundo, que viene a ocurrir en los años 63, 64, posiblemente 65 de la edad de Cristo. Y es cuando ya vemos nosotros la vida final del apóstol Pablo. Y a lo último, ¿verdad? Son palabras de agradecimiento a todos aquellos a cuales les está escribiendo. Pregunta o comentario del capítulo 3, hermanos.